Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a este canal. La verdad, ha pasado un tiempo desde que subí algún video, pero estoy muy contento orando al Señor, pidiendo un nombre para este proyecto. Así que, considerando también que se viene este nuevo año, he decidido que este proyecto se va a llamar Pura Sal Podcast. La verdad que he buscado este nombre para entender un poco lo que Dios nos llamó. Dice que la sal, ¿cierto? Debe salar la tierra. Y para eso es lo que estamos los hijos de Dios, para poder salar, ¿cierto?, este mundo, para poder hablar de Él, para poder anunciarlo a Él. Y la verdad que en esta oportunidad, que ya es un poco más oficial el nombre, lo que he estado buscando, orando al Señor de esto, para que obviamente sea de bendición para ustedes quienes escuchan, sea de bendición también para aquellos que no han conocido a Cristo Jesús. He querido tomar esta oportunidad para traerles un tema importante, sobre todo en esta fecha, en este día, que celebramos algunos la Navidad, otros no, y he querido traer una reflexión. De verdad que le he puesto como tema un Salvador y quiero leerles un salmo, compartirles un salmo que creo que es maravilloso, es hermoso. Es el Salmo 145 y en el versículo 4 al 6 dice: Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Como les comentaba, considero que es un salmo muy hermoso. Quien escribe es el rey David, y él en este momento, él está recordando las maravillas de Dios, la magnificencia de él, sus grandes obras, y no menciona ciertos acontecimientos específicos, pero sí resalta la grandeza de Dios. Creo que esto es muy importante porque cuando el rey David escribe este salmo, no tenía la historia que tenemos nosotros hoy en día, no estaba toda la palabra como la conocemos nosotros hoy, y creo que esto para los cristianos, los hijos de Dios, debe ser algo de mayor análisis o de un profundo análisis. ¿Por qué? Y quiero meditar sobre este salmo, ya que, como les decía, el rey David no tiene o no tuvo en este caso la posibilidad de contar con la historia que tenemos nosotros, de que vino Cristo, murió por nosotros, murió por nuestros pecados, se cumplió las profecías que anunciaban de él, y hoy en día, ¿cierto?, le recordamos. Y desglosando un poco este salmo, dice el versículo 4 que generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. David habla de las generaciones que celebran la obra de Dios, y creo que cuando meditamos en esto, ¿cómo no reconocer que la obra más grande, que el hecho más importante en la tierra fue que Cristo nació, que Cristo vino al mundo, que Jesucristo nació un día y a través de ese nacimiento pudo cumplir su obra magnífica de morir por nosotros, de morir por nuestros pecados? Creo que esta obra sin duda es que es el amor y la misericordia de Dios manifestada, ya que Él no escatimó en dar a su Hijo unigénito. Hay un pasaje que muchos conocemos, que es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en realidad esa es la obra, es el hecho maravilloso. Como te comentaba, el rey David no tenía la oportunidad hasta ese entonces de comprender o de saber esto, ya que mucho se habla acerca de la perla de las profecías, que son generalmente algunos pasajes del libro de Isaías. Si tuviésemos que tomar el más importante, estaría entre el capítulo 52 y 53, que anuncian acerca de Cristo. El libro de Isaías es posterior a los Salmos. Entonces, creo que este parte que quiero meditar contigo no es un llamado a nosotros a celebrar el nacimiento del Señor. La palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo de 10 al 15, habla acerca de que el ángel se le aparece a los pastores, ¿cierto?, que iban a visitar posteriormente al Señor Jesucristo cuando él ya había nacido, y les habla de que les anunciaba nuevos gozos o nuevos gozos. ¿Qué significaba esto o a qué hacía referencia? Les dice que ha nacido un Salvador que es para todo el pueblo, habla del Salvador Cristo Jesús.
¿Y qué sucede inmediatamente después de que el ángel les anuncia esto a los pastores? Dice que la palabra que ejércitos celestiales aparecieron junto al ángel y cantaban y alababan al Señor y a raíz del nacimiento de Cristo. Estamos viendo, o quiero darte unas pequeñas referencias más que nada, de que el nacimiento de Cristo es importante. Yo sé que tenemos un tiempo en el que celebramos su muerte, su sacrificio, pero no podemos separar a Cristo, al Cristo muerto, crucificado, del Cristo nacido, ya que para que Él muriera tuvo que haber nacido un día. Y el versículo 5 del Salmo que les compartía en el capítulo 145 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Creo que en esta fecha, sobre todo en este día, mañana que es 25, podemos, ¿cierto?, decidir qué queremos hacer. ¿Queremos entrar en alguna disputa respecto a si debemos celebrar la Navidad o no? Creo que en este punto simplemente decir que cada uno es libre, con el libre albedrío, decidir si tener un árbol, no tener un árbol de Navidad. Creo que hay muchos videos, hay mucha información que tú puedes buscar respecto a esto. Cada uno tiene la libertad de decidir, pero yo quiero centrarnos en que en vez de meditar o caer en disputas, tanto sea de que lo hagamos manifiesto o de forma libre o lo hagamos en la intimidad respecto a esto, de si es correcto o no, en realidad es meditar realmente en los hechos maravillosos de Dios. Como te decía, el hecho más maravilloso que tenemos es el nacimiento de nuestro Salvador, y como te hablaba un poco de la perla de las profecías, como te decía, es el capítulo 52-53 del libro de Isaías, tú lo puedes buscar, pero yo te quiero leer, enfatizar en Isaías 53, versículo 4 y 5, que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Qué tremendo es saber que en el libro de Isaías se escribe aproximadamente en el 730 al 701 antes de Cristo, o sea, estamos hablando fácilmente 700 años antes del nacimiento de Cristo, ya se anunciaba, ya se describía todo lo que él iba a padecer por nosotros. Y ciertamente con esto quiero decir, cuando leímos este pasaje, si tú tienes la oportunidad de leer todo este capítulo o Isaías 51, 52 y 53, ves lo maravilloso que hizo Cristo por nosotros. ¿No es nuestro Señor acaso digno de celebración? ¿No es acaso digno ciertamente de poder hablar de Él, de ocupar esta fecha, ¿cierto? Para poder manifestarle al mundo, decirle al mundo que Él nació, murió, que existió, que vino con un propósito. Y con esto ya quiero cerrar. En el versículo 6 dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Creo que aquí esto nos puede ayudar a resolver por qué en esta fecha y no otra, ya que dice que los hombres iban a hablar, ¿cierto?, de los hechos de Dios. No dice de los creyentes, no dice de su pueblo, dice los hombres en el sentido de la humanidad, del ser humano. ¿Y por qué no aprovechar en esta fecha en que el mundo, cierto, hace un énfasis en la Navidad, en el nacimiento de Cristo, se cantan villancicos, cierto, respecto a él? ¿Por qué no aprovechar que el mundo, cierto, recuerda en esta fecha de alguna u otra manera, ocupar esta instancia para hablar de Cristo, para hablar de su nacimiento, para hablar de su propósito? Creo que en realidad, para ya finalizar, no busco aquí convencer a nadie. Creo que tenemos un libre albedrío importante. Sabemos que en Mateo está la regla de oro, que debemos actuar con los otros como quieren que sean con nosotros, pero que quiero que sea una meditación y una reflexión. Ocupemos este día, este 25 también, esta instancia para celebrar a Cristo, para anunciarlo al mundo, para que el mundo sepa que Cristo es real, más hoy en día que se limita en algunos lugares, ¿cierto? Hablar de Él, hablar de Dios, tomarlo como un desafío y meditar en Él, como decía el Salmo,
y por sobre todo lo que el mismo rey David declaró, dice, yo publicaré tu grandeza. Qué palabra, digamos, más contemporánea a nosotros, publicaré. Hoy en día nosotros las redes sociales las ocupamos por un montón, un sinfín de cosas, muchas veces que nos producen cierto perder tiempo de nuestras tareas diarias. ¿Por qué no hacer eso? Así como el rey David, decir yo publicaré de tu grandeza. Así que la invitación es a eso, a publicar de Cristo, a publicar del amor de Dios, del nacimiento de Jesús, de que Él vino con un propósito. Así que hasta acá el video, espero que te haya gustado. Como te digo, este año 2025 espero traer nuevas meditaciones, reflexiones, hablar un poco algunos estudios bíblicos y que sea de bendición para ti que escuchas, que pueda alcanzar cierto a nuevos creyentes, a nuevas almas. Así que si te gustó este video, te puedes suscribir, lo puedes compartir y deseo que Dios les bendiga y que tengan una feliz fiesta junto a sus seres queridos.